Bienvenidos al capítulo 1 de la historia de la filosofía. Hola, bienvenidos nuevamente al capítulo 1. El surgimiento de la civilización griega. En toda la historia, nada es tan sorprendente ni tan difícil de explicar como el repentino ascenso de la civilización en Grecia. Gran parte de lo que constituye la civilización ya existía desde hacía miles de años en Egipto y en Mesopotamia, y se había extendido desde allí a los países vecinos. Pero faltaban ciertos elementos hasta que los griegos los suministraron. Lo que lograron en el arte y la literatura es conocido por todos, pero lo que hicieron en el ámbito puramente intelectual es aún más excepcional. Ellos inventaron las matemáticas, la ciencia y la filosofía, fueron los primeros en escribir historia, en lugar de meros anales. Especulaban libremente sobre la naturaleza del mundo y los fines de la vida, sin estar atados a las cadenas de ninguna ortodoxia heredada. Lo que ocurrió fue tan asombroso que, hasta tiempos muy recientes, los hombres se contentaban con quedarse boquiabiertos y hablar místicamente sobre el genio griego. Sin embargo, es posible comprender el desarrollo de Grecia en términos científicos y vale la pena hacerlo. La filosofía comienza con Tales, a quien, afortunadamente, se puede datar por el hecho de que predijo un eclipse que, según los astrónomos, ocurrió en el año 585 AC. La filosofía y la ciencia, que en un principio no estaban separadas, nacieron juntas a principios del siglo VI. ¿Qué había estado sucediendo en Grecia y los países vecinos antes de ese momento? Cualquier respuesta debe ser en parte conjetural. Pero la arqueología, durante el presente siglo, nos ha proporcionado mucho más conocimiento que el que poseían nuestros abuelos. El arte de escribir se inventó en Egipto alrededor del año 4000 AC y en Mesopotamia no mucho después. En cada país la escritura comenzaba con imágenes de los objetos que se representaban. Estas imágenes se convencionalizaron rápidamente, de modo que las palabras fueron representadas por ideogramas, como todavía se hace en China. A lo largo de miles de años, este complicado sistema evolucionó hasta convertirse en la escritura alfabética. El desarrollo temprano de la civilización en Egipto y Mesopotamia se debió al Nilo, el Tigris y el Éufrates, lo que hizo que la agricultura fuera muy fácil y productiva. La civilización era en muchos aspectos similar a la que los españoles encontraron en México y Perú. Había un rey divino, con poderes despóticos, en Egipto, era dueño de toda la tierra. Había una religión politeísta, con un Dios supremo con quien el rey tenía una relación especialmente íntima. Había una aristocracia militar y también una aristocracia sacerdotal. Este último a menudo podía invadir el poder real si el rey era débil o estaba involucrado en una guerra difícil. Los cultivadores de la tierra eran siervos, pertenecientes al rey, a la aristocracia o al sacerdocio. Había una diferencia considerable entre la teología egipcia y la babilónica. Los egipcios estaban preocupados por la muerte y creían que las almas de los muertos descendían al inframundo, donde son juzgados por Osiris según su modo de vida en la tierra. Pensaban que el alma acabaría retornando al cuerpo, lo que dio lugar a la momificación y a la construcción de espléndidas tumbas. Las pirámides fueron construidas por varios reyes a finales del cuarto milenio AC y principios del tercero. Después de ese tiempo, la civilización egipcia se volvió cada vez más estereotipada y el conservadurismo religioso hizo imposible el progreso. Alrededor de 1800 AC, Egipto fue conquistado por semitas llamados Hicsos, quienes gobernaron el país durante unos 2 siglos. No dejaron ninguna huella permanente en Egipto, pero su presencia allí debió de contribuir a difundir la civilización egipcia en Siria y Palestina. Babilonia tuvo un desarrollo más bélico que Egipto. Al principio, la raza gobernante no eran los semitas, sino los sumerios, cuyo origen se desconoce. Inventaron la escritura cuneiforme que los semitas conquistadores adoptaron. Hubo un periodo en el que había varias ciudades independientes que luchaban entre sí, pero al final Babilonia se impuso y estableció un imperio.
Los dioses de otras ciudades quedaron subordinados y Marduk, el dios de Babilonia, adquirió una posición similar a la que más tarde ocupó Zeus en el panteón griego. En Egipto había ocurrido algo similar, pero en una época mucho más temprana. Las religiones de Egipto y Babilonia, al igual que otras religiones antiguas, eran originalmente cultos a la fertilidad. La tierra era femenina y el sol masculino. El toro era considerado generalmente la encarnación de la fertilidad masculina y los dioses toro eran comunes. En Babilonia, Isitar, la diosa de la tierra, era la suprema entre las divinidades femeninas. En toda Asia Occidental, la Gran Madre era venerada con diversos nombres. Cuando los colonos griegos en Asia Menor fundaron templos en su honor, la llamaron Artemisa y se hicieron cargo del culto existente. Este es el origen de Diana de los Efesios. El cristianismo la transformó en la Virgen María y fue un concilio en Efeso el que legitimó el título de Madre de Dios aplicado a Nuestra Señora. Cuando una religión estaba vinculada al gobierno de un imperio, los motivos políticos hicieron mucho para transformar sus características primitivas. Un dios o diosa pasó a estar asociado al Estado y debía conceder no solo una cosecha abundante, sino también la victoria en la guerra. Una rica casta sacerdotal elaboraba el ritual y la teología y reunía en un panteón las diversas divinidades de las partes componentes del imperio. A través de la asociación con el gobierno, los dioses también se asociaron con la moralidad. Los legisladores recibían sus códigos de un dios. De esta manera, una infracción de la ley se convertía en una impiedad. El código legal más antiguo que aún se conoce es el de Hammurabi, rey de Babilonia, 2067 a 2025 AC. El rey afirmaba que este código le había sido entregado por Marduk. La conexión entre religión y moralidad se fue estrechando cada vez más a lo largo de la antigüedad. La religión babilónica, a diferencia de la egipcia, estaba más preocupada por la prosperidad en este mundo que por la felicidad en el próximo. La magia, la adivinación y la astrología, aunque no eran exclusivas de Babilonia, estaban más desarrolladas allí que en otros lugares. Y fue principalmente a través de Babilonia que adquirieron su influencia sobre la antigüedad posterior. De Babilonia vienen algunas cosas que pertenecen a la ciencia. La división del día en 24 horas y el círculo en 360 grados. También el descubrimiento de un ciclo en los eclipses que permitió predecir con certeza los eclipses lunares y eclipses solares con cierta probabilidad. Este conocimiento babilónico, como veremos, fue adquirido por Tales. Las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia eran agrícolas y las de las naciones circundantes, al principio, eran pastorales. Un elemento nuevo llegó con el desarrollo del comercio, que al principio era casi enteramente marítimo. Las armas, hasta aproximadamente el año 1000 AC, estaban hechos de bronce, y las naciones que no tenían los metales necesarios en su propio territorio se veían obligadas a obtenerlos mediante el comercio o la piratería. La piratería era un recurso temporal y, allí donde las condiciones sociales y políticas eran bastante estables, el comercio resultaba más rentable. En el comercio, la isla de Creta parece haber sido la pionera. Durante unos 11 siglos, digamos desde el 2500 AC hasta el 1400 AC, en Creta existía una cultura artísticamente avanzada, llamada minoica. Lo que sobrevive del arte cretense da una impresión de alegría y lujo casi decadente, muy diferente de la aterradora penumbra de los templos egipcios. De esta importante civilización casi no se sabía nada hasta las excavaciones de Sir Arthur Evans y otros. Fue una civilización marítima, en estrecho contacto con Egipto, excepto durante la época de los Hicsos. De las imágenes egipcias se desprende claramente que el importante comercio entre Egipto y Creta lo llevaban a cabo marineros cretenses. Este comercio alcanzó su máximo auge alrededor del año 1500 AC. La religión cretense parece haber tenido algunas afinidades con las religiones de Siria y Asia Menor.
Pero en el arte había más afinidad con Egipto, aunque el arte cretense era muy original y sorprendentemente lleno de vida. El centro de la civilización cretense era el llamado Palacio de Minos, en Cnosos, cuyos recuerdos perduraron en las tradiciones de la Grecia clásica. Los palacios de Creta eran muy magníficos, pero fueron destruidas hacia finales del siglo XIV AC, probablemente por invasores de Grecia. La cronología de la historia cretense se deriva de objetos egipcios encontrados en Creta y de objetos cretenses encontrados en Egipto. En todo momento, nuestro conocimiento depende de la evidencia arqueológica. Los cretenses adoraban a una diosa, o quizás a varias diosas. La diosa más indudable era la Señora de los Animales, que era una cazadora y probablemente la fuente de la Artemisa clásica. Al parecer también era madre, la única deidad masculina, aparte del amo de los animales, es su hijo pequeño. Hay cierta evidencia de creencia en una vida después de la muerte, en la que, como en la creencia egipcia, las acciones en la tierra reciben recompensa o retribución. Pero, en general, los cretenses parecen, a juzgar por su arte, haber sido un pueblo alegre, no muy agobiado por supersticiones sombrías. Les gustaban las corridas de toros, en las que tanto los toreros como las toreras realizaban asombrosas proezas acrobáticas. Sir Arthur Evans cree que las corridas de toros eran celebraciones religiosas y que los ejecutantes pertenecían a la más alta nobleza, pero esta opinión no es generalmente aceptada. Las imágenes que se conservan están llenas de movimiento y realismo. Los cretenses tenían una escritura lineal, pero no ha sido descifrada. En su patria vivían en paz y sus ciudades no estaban amuralladas, sin duda estaban defendidas por el poder marítimo. Antes de la destrucción de la cultura minoica, esta se extendió alrededor del año 1600 AC al continente griego, donde sobrevivió a través de etapas graduales de modificación hasta aproximadamente el año 900 AC. Esta civilización continental se llama micénica. Se conoce a través de las tumbas de los reyes y también a través de las fortalezas en las cimas de las colinas, que muestran más temor a la guerra que el que había existido en Creta. Tanto las tumbas como las fortalezas quedaron para impresionar la imaginación de la Grecia clásica. Los productos artísticos más antiguos que se encuentran en los palacios son en realidad de fabricación cretense o muy similares a los de Creta. La civilización micénica, vista a través de una neblina de leyenda, es la que se describe en Homero. Existe mucha incertidumbre en torno a los micénicos. ¿Debieron su civilización a la conquista de los cretenses? ¿Hablaban griego o eran una raza indígena anterior? No es posible dar una respuesta segura a estas preguntas. Pero hay evidencia que hace probable que fueran conquistadores que hablaban griego, y que al menos la aristocracia estaba formada por invasores rubios procedentes del norte, que trajeron consigo la lengua griega. Los griegos llegaron a Grecia en 3 oleadas sucesivas. Primero los jonios, luego los aqueos y por último los dorios. Los jonios parecen haber adoptado la civilización cretense casi por completo, aunque fueron conquistadores. Como más tarde, los romanos adoptaron la civilización de Grecia. Pero los jonios estaban perturbados y en gran parte desposeídos por sus sucesores, los aqueos. Los aqueos son conocidos de las tablillas hititas encontradas en Bogaskewi, haber tenido un gran imperio organizado en el siglo XIV AC. La civilización micénica, que se había visto debilitada por la guerra de los jonios y los aqueos, fue prácticamente destruida por los dorios, los últimos invasores griegos. Mientras que los invasores anteriores habían adoptado en gran medida el minoico. Religión: los dorios conservaron la religión indoeuropea original de sus antepasados. Sin embargo, la religión de la época micénica persistió, especialmente en las clases bajas
y la religión de los clásicos. Grecia era una mezcla de ambos. De hecho, algunas de las diosas clásicas eran de origen micénico, aunque el relato anterior parece probable. Hay que recordar que no sabemos si los micénicos eran griegos o no. Lo que sí sabemos es que su civilización decayó, que sobre el tiempo en que el hierro reemplazó al bronce, y que durante algún tiempo la supremacía del mar pasó a los fenicios, tanto durante la última parte de la era micénica como después de su final. Algunos de los invasores se establecieron y se convirtieron en agricultores, mientras algunos avanzaban, primero hacia las islas y Asia Menor, luego a Sicilia y al sur de Italia, donde fundaron ciudades que vivían del comercio marítimo. Fue en estas ciudades marítimas donde los griegos hicieron por primera vez contribuciones cualitativamente nuevas a la civilización. La supremacía de Atenas llegó más tarde y estuvo igualmente asociada cuando llegó con el poder naval. El territorio continental de Grecia es montañoso y en gran parte infértil. Sin embargo, hay muchos valles fértiles, con fácil acceso al mar, pero aislados por las montañas de la fácil comunicación terrestre entre ellos. En estos valles crecieron pequeñas comunidades separadas que vivían de la agricultura, y centrado alrededor de una ciudad, generalmente cerca del mar. En tales circunstancias es natural que, tan pronto como la población de cualquier comunidad creciera demasiado para su población interna. Recursos. Aquellos que no podían vivir en la tierra debían dedicarse a la navegación. Las ciudades del continente fundaron colonias, a menudo en lugares donde era mucho más fácil encontrar medios de subsistencia que en hogar. Así, en el periodo histórico más temprano, los griegos de Asia Menor, Sicilia, y los de Italia eran mucho más ricos que los del continente griego. El sistema social era muy diferente en distintas partes de Grecia. En Esparta, una pequeña aristocracia subsistía gracias al trabajo de los oprimidos, siervos de una raza diferente en las regiones agrícolas más pobres. La población estaba formada principalmente por agricultores que cultivaban sus propias tierras con la ayuda de sus familias, pero donde el comercio y la industria florecieron. Los ciudadanos libres se enriquecieron mediante el empleo de esclavos, los hombres en las minas y las mujeres en la industria textil. Estos esclavos pertenecían, en Jonia, a la población bárbara circundante y eran, como regla, adquirida por primera vez en la guerra. Con el aumento de la riqueza se produjo un mayor aislamiento de las mujeres respetables, que en épocas posteriores tuvieron poca participación en los aspectos civilizados de la vida griega, excepto en Esparta y Lesbos. Se produjo una evolución muy general, primero de la monarquía a la aristocracia, luego a una alternancia de tiranía y democracia. Los reyes no eran absolutos, como los de Egipto y Babilonia, Esparta y Lesbos. Hubo un desarrollo muy general, primero de la monarquía a la aristocracia, luego a una alternancia de tiranía y democracia. Los reyes no eran absolutos, como los de Egipto y Babilonia. Estaban asesorados por un consejo de ancianos y no podían transgredir la costumbre impunemente. Tiranía no significaba necesariamente un mal gobierno, pero solo el gobierno de un hombre cuyo derecho al poder no era hereditario. Democracia significaba gobierno de todos los ciudadanos, entre ellos esclavos, y las mujeres no fueron incluidas. Los primeros tiranos, como los Medici, adquirieron su poder por ser los más ricos, miembros de sus respectivas plutocracias. A menudo la fuente de su riqueza era la propiedad de minas de oro y plata. Se hizo más rentable gracias a la nueva institución de la acuñación de monedas que surgió de la Reino de Lidia
adyacente a Jonia. La acuñación de monedas parece haber sido inventada poco antes del año 700 AC. Para los griegos, uno de los resultados más importantes del comercio o la piratería era, al principio, ambos apenas se diferencian, fue la adquisición del arte de escribir. Aunque la escritura existía desde hacía miles de años en Egipto y Babilonia, y los cretenses minoicos tenían una escritura que ahora se sabe que es una forma de griego. La fecha en que los griegos adquirieron la escritura alfabética es incierta. Aprendieron el arte de los fenicios, quienes, como los demás habitantes de Siria, estuvieron expuestos a influencias tanto egipcias como babilónicas, y que mantuvo la supremacía en el comercio marítimo hasta el surgimiento de las ciudades griegas de Jonia, Italia y Sicilia. En el siglo XIV, escribiendo a Eknaatan, el rey hereje de Egipto, los sirios todavía utilizaban la escritura cuneiforme babilónica, pero Irán de Tiro, 969 a 936, utilizó el alfabeto fenicio, que probablemente se desarrolló a partir de la escritura egipcia. Los egipcios utilizaron, al principio, una escritura puramente pictórica. Gradualmente las imágenes, muy convencionalizadas, llegaron a representar sílabas, las primeras sílabas de los nombres de las cosas representadas, y finalmente letras, simples, según el principio de era un arquero que disparó a una rana. Este último paso, que no fue dado de manera completa por los propios egipcios, sino por los fenicios, proporcionó al alfabeto todas sus ventajas. Los egipcios utilizaron, al principio, una escritura puramente pictórica, poco a poco, las imágenes mucho más convencionalizado vino. Para representar sílabas, las primeras sílabas de los nombres de las cosas representadas y por último letras. Simples, según el principio de era un arquero que disparó a una rana, se hizo este último paso, que no fue dado con total plenitud por los propios egipcios, sino por los fenicios, dio al alfabeto todas sus ventajas. Para representar sílabas, las primeras sílabas de los nombres de las cosas representadas y por último letras. Simples, según el principio de era un arquero que disparó a una rana, se hizo este último paso, que no fue dado con total plenitud por los propios egipcios, sino por los fenicios, dio al alfabeto todas sus ventajas. Para representar sílabas, las primeras sílabas de los nombres de las cosas representadas y, por último, sílabas simples. Cartas, según el principio de era un arquero que disparó a una rana, se hizo este último paso, que no fue tomada en su totalidad por los propios egipcios, sino por los fenicios dieron el alfabeto, con todas sus ventajas. Los griegos, tomando prestado de los fenicios, alteraron el alfabeto para adaptarlo a su lengua, e hizo la importante innovación de agregar vocales en lugar de tener solo consonantes. No puede haber. No hay duda de que la adquisición de este como método de escritura aceleró enormemente el surgimiento de la civilización griega. El primer producto notable de la civilización helénica fue Homero. Todo sobre Homero es conjetural, pero existe una opinión ampliamente aceptada de que fue una serie de poetas más que un individuo. Según aquellos quienes sostienen esta opinión, la Ilíada y la Odisea juntas tardaron aproximadamente 100 años para completarse. Algunos dicen que entre 750 y 550 C, mientras que otros sostienen que Homero fue casi completar en él. Finales del siglo VIII.8 los poemas homéricos, en su forma actual, fueron traídos a Atenas por Pisístrato, que reinó, con interrupciones,
desde el 560 al 527 AC. A partir de entonces, la juventud ateniense aprendió Homero de memoria, y esta era la parte más importante de su educación. En algunas partes de Grecia, en particular. En Esparta, Homero no tuvo el mismo prestigio hasta una fecha posterior. Los poemas homéricos, al igual que los romances cortesanos, de la Baja Edad Media, representan el punto de vista de una aristocracia civilizada que ignora como plebeya varias supersticiones que todavía están muy extendidas entre la población. En épocas mucho más tardías, muchas de estas supersticiones resurgió a la luz del día. Guiados por la antropología, muchos escritores modernos han llegado a la conclusión que Homero, lejos de ser primitivo, era un expurgador, una especie de racionalizador del siglo XVIII. Mitos antiguos que enarbolan un ideal de clase alta de ilustración urbana. Los dioses olímpicos, que representan la religión. En Homero, no fueron los únicos objetos de culto entre los griegos, ni en su época ni después. Había otros elementos más oscuros y salvajes en la religión popular que fueron mantenidos a raya por los griegos. Intelecto en su máxima expresión, pero acechando para atacar en momentos de debilidad o terror. En él. En tiempos de decadencia, las creencias que Homero había descartado persistieron, medio enterradas, a lo largo de la historia clásica. Periodo. Este hecho explica muchas cosas que de otro modo parecerían inconsistentes y sorprendentes. La religión primitiva, en todas partes, era tribales más que personales. Se celebraban ciertos ritos que, mediante magia simpática, pretendían favorecer los intereses de la tribu, especialmente en lo que respecta a la fertilidad vegetal, animal y humana. El solsticio de invierno era una época en la que había que animar al sol para que no perdiera fuerza, primavera y cosecha. También exigía ceremonias apropiadas que a menudo generaban una gran excitación colectiva, en la que los individuos perdieron su sentido de separación y se sintieron parte de toda la tribu, en todo él. En un determinado momento de la evolución religiosa, los animales sagrados y los seres humanos eran sacrificados y consumidos de forma ceremonial. En distintas regiones, esta etapa se produjo en fechas muy diferentes. Los sacrificios humanos solían durar más que el sacrificio. La ingestión de víctimas humanas, una práctica que en Grecia no se había extinguido al principio de los tiempos históricos. Fertilidad. Los ritos sin aspectos tan crueles eran comunes en toda Grecia. Los misterios eleusinos, en particular, eran esencialmente agrícolas. Su simbolismo. Hay que reconocer que la religión, en Homero, no es muy religiosa. Los dioses son completamente humana, que se diferencia de los hombres solo en que es inmortal y posee poderes sobrehumanos. Moralmente, no hay nada. Hay mucho que decir de ellos, y es difícil ver cómo pudieron inspirar tanto respeto. En algunos pasajes, que se supone que son tardíos, son tratados con irreverencia volteriana. Un sentimiento religioso tan genuino como el que se encuentra en Homero, lo que se trata no son tanto los dioses del Olimpo como los seres más sombríos, como el hado o la necesidad o el destino, al que está sujeto incluso Zeus. El hado ejerció una gran influencia en todo el pensamiento griego y tal vez fue una de las fuentes de las que la ciencia derivó la creencia en ley natural. Los dioses homéricos eran los dioses de una aristocracia conquistadora, no los dioses útiles de la fertilidad de los que realmente cultivaron la tierra. Como dice Gilbert Murray, 9, los dioses de la mayoría de las naciones afirman tener. Creó el mundo. Los olímpicos no afirman lo mismo. Lo máximo que hicieron fue conquistarlo. Y cuando han conquistado sus reinos, ¿qué hacen? ¿Atienden al gobierno? ¿Promueven la agricultura? ¿Ejercen oficios e industrias?
Ni un poco. Porque deberían hacer un trabajo honesto, les resulta más fácil vivir de los ingresos y fulminar con rayos a quienes no pagan. Son jefes conquistadores, bucaneros reales. Luchan, festejan, juegan, hacen música, beben profundo y rugen de risa ante el herrero cojo que los atiende. Son. Nunca tienen miedo, excepto de su propio rey. Nunca mienten, excepto en el amor y en la guerra. Los héroes humanos de Homero tampoco se comportan muy bien. La familia principal es la casa de Pélope, pero no logró establecer un modelo de vida familiar feliz. Tántalo, el asiático, fundador de la dinastía, comenzó su carrera por una ofensa directa contra los dioses. Algunos decían que por tratando de engañarlos para que comieran carne humana, la de su propio hijo Pélope. Pélope, habiendo sido milagrosamente restaurado a la vida, ofendido a su vez, ganó su famosa carrera de carros contra Enomaos, rey de Pisa, con la connivencia de la auriga de este último, Mirtilos, y luego se deshizo de su cómplice, a quien había prometido recompensarlo arrojándolo al mar. La maldición recayó sobre sus hijos, Atreo y Tiestes, en la forma de lo que los griegos llamaban Ate, un fuerte sino realmente irresistible impulso al crimen. Tiestes corrompió a la esposa de su hermano y de ese modo logró robarle la suerte a la familia, el famoso carnero de vellocino de oro. Atreo, a su vez, consiguió el destierro de su hermano y lo volvió a llamar con el pretexto de una reconciliación, lo devoró con la carne de sus propios hijos. La maldición ahora era hereditaria. Por el hijo de Atreo, Agamenón, que ofendió a Artemisa matando a un ciervo sagrado, sacrificó a su propia hija Ifigenia a apaciguar a la diosa y obtener un pasaje seguro a Troya para su flota, y a su vez fue asesinado por su infiel esposa Clitemnestra y su amante Egisto, hijo superviviente de Tiestes. Orestes, hijo de Agamenón, a su vez vengó a su padre matando a su madre y a Egisto. 10. Homero, como obra consumada, fue un producto de Jonia, es decir, de una parte del Asia Menor helénica y las islas adyacentes. Algunos, a más tardar en el siglo VI, los poemas homéricos adquirieron su forma actual. Fue también durante este siglo cuando comenzaron la ciencia, la filosofía y las matemáticas griegas. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo se producían acontecimientos de importancia fundamental. Confucio, Buda y Zoroastro, si existieron, probablemente pertenecen al mismo siglo, a mediados del siglo el Imperio Persa. Fue fundada por Ciro, hacia su fin, las ciudades griegas de Jonia, a las que los persas habían. Se les permitió una autonomía limitada, llevaron a cabo una rebelión infructuosa que fue sofocada por Darío y su mejor. Los hombres se convirtieron en exiliados. Varios de los filósofos de este periodo eran refugiados que vagaban de ciudad en ciudad. Ciudad en las partes aún no esclavizadas del mundo helénico, difundiendo la civilización que hasta entonces se habían limitado principalmente a Jonia, donde fueron tratados con amabilidad durante sus peregrinaciones. Genófanes, que prosperó en el centro a finales del siglo VI y que fue uno de los refugiados, dice, este es el tipo de cosas que deberíamos decir junto al fuego en invierno mientras nos acostamos en mullidos divanes, después de una buena comida, bebiendo vino dulce y masticando garbanzos. ¿De qué país son? ¿Y qué edad tenéis, buen señor? ¿Y qué edad teníais cuando apareció el Medo? El resto de Grecia logró preservar su independencia en las batallas de Salamina y Platea. Después de 1900, Jonia fue liberada por un tiempo. Grecia fue dividida en un gran número de pequeñas repúblicas independientes, estados cada uno de los cuales consta de una ciudad rodeada de un territorio agrícola. El nivel de civilización era muy diferente en las distintas partes del mundo griego y solo una minoría de ciudades contribuían al conjunto de los logros helénicos. Esparta, de la que hablaré mucho más adelante,
fue importante en un sentido militar, pero no cultural. Corinto era rica y próspera, un gran centro comercial, pero no prolífica en grandes hombres. Luego estaban las comunidades rurales puramente agrícolas, como la proverbial Arcadia, que los habitantes de la ciudad imaginaban como idílica, pero que en realidad estaba llena de antiguos horrores bárbaros. Los habitantes adoraban a Hermes y Pan y tenían multitud de cultos a la fertilidad en los que a menudo un pilar cuadrado hacía las veces de estatua del dios. La cabra era el símbolo de fertilidad porque los campesinos eran demasiado pobres para poseer toros. Cuando escaseaba la comida, la estatua de Pan fue derrotado. Todavía se hacen cosas similares en aldeas remotas de China. Había un clan de supuestos hombres lobo asociados probablemente con el sacrificio humano y el canibalismo. Se creía que quien probara la carne de una víctima humana sacrificada se convertía en un hombre lobo. Había una cueva sagrada para Zeus Licayos, el lobo Zeus. En esta cueva nadie tenía sombra, y quien entraba en ella moría en un año. Toda esta superstición todavía florecía en la época clásica. Pan, cuyo nombre original, dicen algunos, era Peyún, que significa el que alimenta o el pastor, adquirió su título más conocido, interpretado como el Dios Todopoderoso, cuando el culto fue adoptado por Atenas en el siglo V, después de la guerra persa, 14 sin embargo. En la antigua Grecia, mucho de lo que podemos considerar como religión tal como entendemos el término, esto estaba relacionado no con los olímpicos, sino con Dioniso o Baco, en quienes pensamos con más naturalidad, como el dios un tanto desprestigiado del vino y la embriaguez. La forma en que, fuera de su adoración, surgió un misticismo profundo que influyó mucho en muchos filósofos e incluso tuvo parte en la configuración de la teología cristiana, es muy notable y debe ser comprendido por cualquiera que desee estudiar el desarrollo del pensamiento griego. Dioniso o Baco fue originalmente un dios tracio. Los tracios eran mucho menos civilizados que los griegos, que los consideraban bárbaros. Como todos los agricultores primitivos, tenían fertilidad, cultos y un dios que promovía la fertilidad. Su nombre era Baco. Nunca estuvo del todo claro si Baco tenía forma de hombre o de toro. Cuando descubrieron cómo hacer cerveza, consideraban divina la embriaguez y honraban a Baco. Cuando más tarde llegaron a conocer la vid y aprender a beber vino, lo tenían aún mejor considerado. Sus funciones en la promoción de la fertilidad el general se volvió un tanto subordinado a sus funciones en relación con la uva y la locura divina producida por el vino. No se sabe en qué fecha su culto emigró de Tracia a Grecia, pero parece que haber sido justo antes del comienzo de los tiempos históricos. El culto a Baco fue recibido con hostilidad de los ortodoxos, pero aún así se impuso. Contenía muchos elementos bárbaros, como el desgarro, animales salvajes en pedazos y comérselos crudos y enteros. Tenía un curioso elemento de feminismo. Matronas y doncellas respetables, en grandes grupos, pasaban noches enteras en las colinas desnudas bailando, que estimulaba el éxtasis y en una embriaguez quizá en parte alcohólica, pero principalmente mística. Los maridos consideraban molesta esta práctica, pero no se atrevían a oponerse a la religión. Tanto la belleza como el salvajismo del culto se expone en las vacantes de Eurípides. El éxito. El descubrimiento de Dionisos en Grecia no es sorprendente. Como todas las comunidades que se han civilizado rápidamente, los griegos, o al menos una cierta proporción de ellos, desarrollaron un amor por lo primitivo y un anhelo, después de un modo de vida más instintivo y apasionado que el sancionado por la moral actual. Para el hombre o la mujer que, por obligación,
Es más civilizado en su comportamiento que en sus sentimientos. La racionalidad le resulta fastidiosa y la virtud se siente como una carga y una esclavitud. Esto conduce a una reacción en pensamiento, en el sentimiento y en la conducta. Es la reacción en el pensamiento lo que nos interesará especialmente, pero antes hay que decir algo sobre la reacción en el sentimiento y la conducta. El hombre civilizado se distingue del salvaje principalmente por la prudencia o, para utilizar un término un poco más amplio, la previsión. Es dispuesto a soportar los dolores presentes en aras de los placeres futuros, incluso si los placeres futuros son bastante distante. Esta costumbre empezó a ser importante con el auge de la agricultura. Ningún animal y ningún. Los salvajes trabajarían en primavera para tener comida el próximo invierno, a excepción de unos pocos formas de acción puramente instintivas, como las abejas que producen miel o las ardillas que entierran nueces. En estos casos, no hay previsión, hay un impulso directo a un acto que, para el ser humano, el espectador, obviamente, va a resultar útil más adelante. La verdadera previsión solo surge cuando un hombre, algo hacia lo cual ningún impulso lo impulsa, porque su razón le dice que obtendrá provecho. En algún momento futuro, la caza no requiere previsión, porque es placentera, pero labrar la tierra es trabajo y no puede hacerse por impulso espontáneo. La civilización controla el impulso no solo mediante la previsión, que es un control autoadministrado, pero también a través de la ley, la costumbre y la religión. Este control lo hereda de la barbarie, pero lo hace menos instintivo y más sistemático. Ciertos actos se califican de delito y se castigan. Otros, aunque no son castigados por la ley, son etiquetados como malvados y exponen a quienes son culpables a la desaprobación social. La institución de la propiedad privada trae consigo la sujeción de las mujeres y, generalmente, la creación de una clase esclava. Por un lado, los fines de la comunidad son impuesta al individuo y, por otro lado, el individuo, habiendo adquirido el hábito de ver, su vida en su conjunto sacrifica cada vez más su presente en aras de su futuro. Es evidente que el proceso puede llevarse demasiado lejos, como lo hace, por ejemplo, el avaro, pero sin ir. La prudencia en tales extremos puede fácilmente acarrear la pérdida de algunas de las mejores cosas de la vida. El adorador de Dionisos reacciona contra la prudencia. En la embriaguez, física o espiritual, recupera una intensidad de sentimiento que la prudencia había destruido, encuentra el mundo lleno de deleite y belleza y su imaginación. De pronto, el hombre se libera de la prisión de las preocupaciones cotidianas. El ritual báquico produce lo que se llama entusiasmo, que significa etimológicamente hacer que el Dios entre en el adorador, quien cree que se vuelve uno con él. El Dios. Gran parte de lo más grande en los logros humanos implica algún elemento de embriaguez, 15 algún tipo de... La pasión aleja la prudencia. Sin el elemento báquico, la vida carecería de interés, con él es peligroso. La prudencia versus la pasión es un conflicto que recorre la historia. No es un conflicto en el terreno del pensamiento. La civilización sobria es más o menos sinónimo de ciencia, pero la ciencia, en estado puro, no satisface. Los hombres también necesitan pasión y arte y religión. La ciencia puede poner límites al conocimiento, pero no debe poner límites a la imaginación. Entre los filósofos griegos, como entre los de épocas posteriores, hubo quienes fueron principalmente científicos y quienes fueron fundamentalmente religiosa. Esta última debía mucho, directa o indirectamente, a la religión de Baco. Esto se aplica especialmente a Platón y a través de él a aquellos desarrollos posteriores que finalmente se plasmaron en la teología cristiana. El culto a Dioniso en su forma original era salvaje y en muchos sentidos repulsivo.
en esta forma que influyó en los filósofos, pero en la forma espiritualizada atribuida a Orfeo, que era ascético y sustituía la intoxicación física por la mental. Orfeo es una figura oscura pero interesante. Algunos sostienen que era un hombre real, otros que era un dios o un héroe imaginario. Tradicionalmente procedía de Tracia como Baco, pero parece más probable que él o el movimiento asociado con él. Su nombre vino de Creta. Es cierto que las doctrinas órficas contienen mucho que parece haber. Su primera fuente es Egipto, y fue principalmente a través de Creta que Egipto influyó en Grecia. Orfeo es. Se dice que fue un reformador que fue despedazado por ménades frenéticas impulsadas por la ortodoxia báquica. Su adicción a la música no es tan prominente en las formas más antiguas de la leyenda como lo fue en el pasado. Más tarde, fue principalmente sacerdote y filósofo. Cualquiera que haya sido la enseñanza de Orfeo, sí. Existió, es bien conocida la enseñanza de los órficos, quienes creían en la transmigración de las almas. Enseñaban que el alma, en el más allá, podía alcanzar la felicidad eterna o sufrir un tormento eterno o temporal según a su modo de vida aquí en la tierra. Su objetivo era volverse puros, en parte mediante ceremonias de purificación, en parte evitando ciertos tipos de contaminación. Los más ortodoxos entre ellos se abstenían de alimentos de origen animal, excepto en ocasiones rituales en las que lo comían sacramentalmente. El hombre, sostenían, es en parte de tierra, en parte de cielo. Por una vida pura la parte celestial se aumenta y la parte terrenal se disminuye. Al final un hombre puede llegar a ser uno con Baco y ser llamado un Baco. Había una teología elaborada según la cual Baco nació 2 veces, una de su madre, Semele, y una vez del muslo de su padre Zeus. Hay muchas formas de el mito de Dioniso. En uno de ellos, Dioniso es hijo de Zeus y Perséfone. Cuando todavía era un niño, fue despedazado por los titanes, quienes se comieron su carne, todo menos el corazón. Algunos dicen que el corazón fue entregado por Zeus a Semele, otros que Zeus se lo tragó. En cualquier caso, dio origen al segundo. El nacimiento de Dioniso, el descuartizamiento de un animal salvaje y la devoración de su carne cruda. Se suponía que la carne de bacantes recreaba el desgarro y la ingestión de Dioniso por parte de los titanes, y el animal, en cierto sentido, era una encarnación del dios. Los titanes nacieron en la tierra, pero después de comer al dios tenían una chispa de divinidad, así que el hombre es en parte terrenal, en parte divino, y los ritos báquicos buscaban hacerlo más cercano, completamente divina. Eurípides pone en boca de un sacerdote órfico una confesión que resulta instructiva. 16 señor del linaje tirio de Europa, nacido de Zeus, que tienes a tus pies, las 100 ciudadelas de Creta te busco desde ese oscuro santuario techado por el vivo y tallado viga, hecha de acero chalib y sangre de toro salvaje, hecha con juntas impecables de madera de ciprés. Firme. Hay una corriente pura por la que han corrido mis días. Yo, el sirviente, el iniciado, de Idaián, Júpiter, donde vagas agreo 18 a medianoche, yo hago, he soportado su grito de trueno, he cumplido su rojo y fiestas sangrientas, sostuve la llama de la montaña de la Gran Madre, soy liberado y nombrado por nombre un Baco de los sacerdotes de Maya. Vestido de blanco puro, me he purificado. Del vil nacimiento del hombre y del barro en su ataúd, y exiliado de mis labios para siempre toqué todo. Donde ha habido vida, se han encontrado tablillas órficas en tumbas que dan instrucciones a los alma del difunto en cuanto a cómo encontrar su camino en el futuro. Mundo, y qué decir para demostrar que es digno de la salvación. Son rota incompleta, la más completa, la tablilla de Petelia, es la siguiente, encontrarás. A la izquierda de la casa de Aes, un manantial, y a su lado. En pie hay un ciprés blanco. No hay que acercarse a este manantial, pero encontrarás otro cerca,
El lago de la memoria, agua fría fluyendo, y hay guardianes ante él, di. Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, pero mi raza es del cielo. Solo. Esto ya lo sabéis vosotros mismos. Y aquí estoy muerto de sed y perezco. Dame pronto el agua fría que brota del lago de la memoria, y de ellos mismos. Te harán de beber de la fuente sagrada y después entre los demás. Héroes, tendrás señorío. Otra placa dice, salve tú que has sufrido el sufrimiento. Tú te has convertido en Dios a partir del hombre. Y en otro, feliz y bendito, serás Dios en lugar de mortal. La fuente de la que el alma no debe beber es Leteo, que trae el olvido. La otra fuente es Nimadasani, el recuerdo. El alma en el otro mundo, sí. Se trata de alcanzar la salvación, no de olvidar, sino, por el contrario, de adquirir una memoria que supera lo natural. Los órficos eran una secta ascética, el vino, para ellos, era solo un símbolo, como más tarde en el sacramento cristiano. La embriaguez que buscaban era la de entusiasmo, de unión con el Dios. Creían que de esta manera adquirían un conocimiento místico que no se podía obtener por medios ordinarios. Este conocimiento místico, este elemento entró en la filosofía griega con Pitágoras, que fue un reformador del orfismo como lo fue Orfeo, reformador de la religión de Dioniso. A partir de Pitágoras, los elementos órficos entraron en la filosofía de Platón, y desde Platón hasta la mayor parte de la filosofía posterior que fue en algún grado religiosa, ciertos elementos claramente báquicos. Sobrevivió allí donde el orfismo tuvo influencia. Uno de ellos fue el feminismo, del que hubo mucho en Pitágoras, y que, en Platón, llegó tan lejos como para reclamar la igualdad política completa para las mujeres. Las mujeres como el sexo, dice Pitágoras, es más afín a la piedad. Otro elemento báquico era el respeto por la violencia. Emoción. La tragedia griega surgió de los ritos de Dioniso. Eurípides, en particular, rindió homenaje a los dos dioses principales. Del orfismo, Dioniso y Eros. No tiene ningún respeto por el hombre de buena conducta, fríamente moralista, que, en sus tragedias son propicias a que los dioses las vuelvan locas o las lleven al sufrimiento, en resentimiento por su blasfemia. La tradición convencional sobre los griegos es que exhibieron una admirable serenidad que les permitía contemplar la pasión desde fuera, persiguiendo cualquier belleza que exhibiera, pero ellos mismos se calmaban. Y olímpico. Esta es una visión muy parcial. Tal vez sea cierta en el caso de Homero, Sófocles y Aristóteles. Pero esto no es enfáticamente cierto en el caso de aquellos griegos que fueron tocados, directa o indirectamente, por Báquico, o influencias órficas. En Ilusis, donde los misterios eleusinos formaban la parte más sagrada del Estado ateniense, religión, se cantó un himno que decía, con tu copa de vino ondeando en lo alto, con tu enloquecedor jolgorio, a Ilusis. Valle florido, compite, Baco, Peán, Salve. En las vacantes de Eurípides, el coro de Ménades muestra una combinación de poesía y salvajismo que es todo lo contrario de la serenidad. Celebran el placer de descuartizar un animal salvaje miembro por miembro y comerlo crudo allí mismo. O feliz, feliz en las montañas, desmayarse en la carrera desgastada, cuando la sagrada piel de cervatillo se adhiere y todo lo demás desaparece. Para alegría de las rápidas fuentes rojas, la sangre del macho cabrío desgarrada. La gloria de los rapaces salvajes allí donde la cima de la colina capta el día. Hacia las montañas frigias y lidias, Tisbromios es el camino que conduce a ellas. Bromios era otro de los muchos nombres de Dioniso.
La danza de las Ménades en la ladera de la montaña no solo era feroz, fue un escape de las cargas y preocupaciones de la civilización hacia el mundo de la belleza no humana y la libertad del viento y las estrellas. Con menos frenesí cantan, ¿volverán a verme alguna vez más? Los largos, largos bailes, a través de la oscuridad hasta que las estrellas tenues se desvanecen. Sentiré el rocío en mi garganta y la corriente del viento en mi cabello. Brillarán nuestros pies blancos en las oscuras extensiones, o pies del cervatillo que huyeron hacia el bosque verde. Solo entre la hierba y la belleza, salto del perseguido, sin más miedo. Más allá de las trampas y de la presión mortal, todavía se oye una voz a lo lejos. Una voz y un miedo y una prisa de perros, o perros salvajemente laboriosos, ferozmente veloces. Adelante, por el río y el valle, es alegría o terror, pies veloces como la tormenta. Hacia las queridas tierras solitarias, sin hombres perturbados, donde no se oye ninguna voz, y en medio del verde sombrío. Las pequeñas cosas del bosque viven invisibles. Antes de repetir que los griegos eran serenos, tratemos de imaginar a las matronas de Filadelfia se comporta de esta manera, incluso en una obra de Eugene O'Neill. El órfico no es más sereno que el adorador no reformado de Dioniso. Para los órficos la vida en este mundo es dolor y cansancio. Estamos atados a una rueda que gira a través de ciclos interminables de nacimiento y muerte. Nuestra verdadera vida son las estrellas, pero estamos atados a la tierra. Solo mediante la purificación, la renuncia y una vida ascética podemos escapar de la rueda y alcanzar finalmente el éxtasis de la unión con Dios. Esta no es la visión de los hombres para quienes la vida es fácil y placentera. Es más bien como el espiritual negro, voy a decirle adiós. Todos mis problemas cuando llego a casa. No todos los griegos, pero una gran proporción de ellos. Eran apasionados, infelices, en guerra consigo mismos, impulsados por un solo camino. Intelecto y por otro lado por las pasiones, con la imaginación para concebir el cielo. Y la autoafirmación voluntaria que crea el infierno. Tenían una máxima, nada demasiado. Pero en realidad eran excesivos en todo, en el pensamiento puro, en la poesía, en la religión y en el pecado. Fue la combinación de la pasión y intelecto que los hizo grandes mientras eran grandes. Ninguno de ellos por sí solo habría transformado el mundo para siempre como lo transformaron. Su prototipo en la mitología no es Zeus olímpico, sino Prometeo, quien trajo fuego del cielo y fue recompensado con el tormento eterno. Sin embargo, sí se toma como una característica de los griegos en su conjunto, lo que se acaba de decir. Sería tan unilateral como la opinión de que los griegos se caracterizaban por la serenidad. En Grecia había, de hecho, dos tendencias, una apasionada, religiosa, mística, de otro mundo, el otro alegre, empírico, racionalista interesado en adquirir conocimiento de una diversidad de hechos. Heródoto representa esta última tendencia. También lo hacen los primeros filósofos jonios y, hasta cierto punto, lo hace Aristóteles. Beloch, Opecit y 1 p. 434, después de describir el orfismo, dice: pero la nación griega estaba demasiado llena de vigor juvenil para la aceptación general, de una creencia que niega este mundo y traslada la vida real al más allá. Por consiguiente, la doctrina órfica quedó confinada a un ámbito relativamente estrecho. Círculo de los iniciados, sin adquirir la más mínima influencia sobre la religión del Estado, ni siquiera en comunidades que, como Atenas, habían hecho suya la celebración de los misterios en el ritual estatal y lo puso bajo protección legal. Tuvo que pasar un milenio entero antes de que estas ideas, bajo un manto teológico muy diferente. Es cierto,
logró la victoria en el mundo griego. Parecería que esto es una exageración, sobre todo en lo que se refiere a misterios eleusinos impregnados de orfismo. En términos generales, aquellos que tenían un temperamento religioso recurrieron al orfismo, mientras que los racionalistas lo despreciaban. Se podría comparar su situación con la del metodismo en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sabemos más o menos lo que un griego culto aprendió de su padre, pero sabemos muy poco de lo que, en sus primeros años, aprendió de su madre, quien era, en gran medida, excluidos de la civilización en la que los hombres se deleitaban. Parece probable que los atenienses cultos, incluso en el mejor periodo, por racionalistas que fueran, estado en sus procesos mentales explícitamente conscientes, conservados de la tradición y de la infancia de una manera más primitiva. Una forma de pensar y sentir que siempre resultó victoriosa en tiempos de tensión. Por esta razón, no es probable que un simple análisis de las perspectivas griegas sea suficiente. La influencia de la religión, en particular de la religión no olímpica, en el pensamiento griego no fue reconocida adecuadamente hasta tiempos recientes. Un libro revolucionario, Prolegómenos al estudio de la religión griega de Jane Harrison, enfatizó tanto los elementos primitivos como los dionisíacos en la religión de los griegos comunes. From F. M. Cornfar. Religión Tofalá Asaf intentó concienciar a los estudiantes de filosofía griega sobre la influencia de la religión en los filósofos, pero no puede aceptarse plenamente como confiable en muchas de sus interpretaciones, o, por eso, Materia, en su Antropología 19, la afirmación más equilibrada que conozco se encuentra en Early Greek de John Barnett. Filosofía, especialmente el capítulo 2, Ciencia y Religión. Surgió un conflicto entre ciencia y religión, dice, a partir del renacimiento religioso que se extendió por Hellas en el siglo VI AC, junto con el desplazamiento de la escena desde Jonia hacia Occidente. La religión de la Hélade continental, según él, se había desarrollado de una manera muy diferente a la de Jonia. En particular, el culto a Dioniso, procedente de Tracia y apenas mencionado en Homero, contenía en germen una forma completamente nueva de ver la relación del hombre con el mundo. Sin duda sería errónea atribuir a los propios tracios opiniones muy exaltadas, pero no puede haber duda de que, para los griegos, el fenómeno del éxtasis sugería que el alma era algo más que un ser débil, el doble del yo, y que solo cuando estaba fuera del cuerpo era cuando podría mostrar su verdadera naturaleza. Parecía que la religión griega estaba a punto de entrar. La misma etapa que ya alcanzaron las religiones de Oriente y, de no ser por. Con el auge de la ciencia, es difícil imaginar que podría haber frenado esta tendencia. Se suele decir que los griegos se salvaron de una religión de tipo oriental, por no tener sacerdocio, pero esto es confundir el efecto con la causa. Sacerdocios. No hacen dogmas, aunque los conservan una vez que los han hecho, y en las primeras etapas de su desarrollo, los pueblos orientales tampoco tenían sacerdocios en el sentido pretendido. No fue tanto la ausencia de un sacerdocio como la existencia de las escuelas científicas lo que salvó a Grecia, la nueva religión, porque en un sentido era nueva, aunque en otro era tan. No hagan dogmas, aunque los conserven una vez hechos, y en los primeros. En las distintas etapas de su desarrollo, los pueblos orientales tampoco tenían sacerdocios en el sentido pretendido. No fue tanto la ausencia de un sacerdocio como la existencia de las escuelas científicas que salvó a Grecia. La nueva religión, porque en un sentido era nueva, aunque en otro era tan antigua como la humanidad, alcanzó su punto más alto de desarrollo con la fundación de las comunidades órficas. Así que,
Hasta donde podemos ver, el hogar original de estos fue Ática, pero se expandieron con extraordinaria rapidez, sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia. En primer lugar, fueron asociaciones para el culto a Dioniso, pero se distinguían por dos rasgos que eran nuevos entre los helenos. Consideraban la revelación como fuente de autoridad religiosa y se organizaban como organizaciones artificiales, comunidades. Los poemas que contenían su teología fueron atribuidos al Tracio Orfeo, quien había descendió a la Hades, y por lo tanto fue un guía seguro a través de los peligros que acechan a los incorpóreos. Alma en el otro mundo. Barnett continúa afirmando que existe una similitud sorprendente entre las creencias órficas y las que prevalecían en la India aproximadamente en la misma época, aunque sostiene que no puede haber habido ningún contacto. Luego pasa al significado original de la palabra. Orgía, que los órficos usaban para significar sacramento y tenía como finalidad purificar la vida del creyente, alma y le permiten escapar de la rueda del nacimiento. Los órficos, a diferencia de los sacerdotes de cultos olímpicos, fundó lo que podríamos llamar iglesias, es decir, comunidades religiosas a las que podía pertenecer cualquiera, sin distinción de raza o sexo, podía ser admitida por iniciación y de su influencia surgió la concepción de la filosofía como forma de vida. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos nuevamente en nuestro próximo capítulo. Hasta entonces, que tengas una vida maravillosa.